the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a bet. Guille Pérez, psicólogo deportivo y jugador de Inagrut elegido futsal en segunda división. Muy buenas noches, bienvenido a la tertulia BAU. Y Guille, por primera vez, bienvenido a mi canal de La Voz del BAU. Buenas noches, Antonio, muchas gracias. Pues bien, Guille, hace pocos días conocíamos el lanzamiento de la Guía de Buenas Prácticas de Iniciación a la Psicología Deportiva que llevaba a cabo junto a la Diputación de Almería. Pues, ¿por qué surge esta idea? Y, sobre todo, ¿cuál es el objetivo? Bueno, esta idea de la Guía de Buenas Prácticas en Psicología Deportiva que hemos tenido la oportunidad de elaborar junto con la Diputación de Almería, donde le agradecemos a su área de deportes por confiar en este proyecto, trata sobre todo de desarrollar la herramienta de la psicología del deporte para que aquellos entrenadores, en este caso los técnicos de deportiva, aplicar o implementar la psicología del deporte a su metodología de trabajo y en este caso intentar actuar de la manera más eficaz en el desarrollo de todos nuestros niños y nuestras niñas a través de la práctica deportiva. Efectivamente, todos aquellos mayores, menores, de cualquier idea, para cualquier persona válida. Así es, al final lo que tratamos de trabajar no es solo el perfil del entrenador, sino también intentamos integrar la labor de todos los padres, de las madres, de todas las entidades deportivas, intentar que todos los deportistas en edades prematuras y tempranas, que intentemos actuar desde todas las parcelas de la manera más precisa y eficaz para que al final el deporte no solo cumpla con sus objetivos deportivos, sino también con sus objetivos educativos. Pues bien, ya como lo estáis viendo, aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace para acceder a todos los materiales, tanto la explicación como la explicación por la parte escrita, como los vídeos en el canal de YouTube. Si por lo que sea, bueno, no se quieren meter el enlace exactamente o por lo que sea no le funcionan, Guille, ¿dónde está el material para acceder? Sí, en este caso la Diputación de Almería, en su canal de Almería Juega Olympic Nova, hay una de las listas donde ha creado en ese apartado de tecnificación la lista de psicología deportiva. Es una guía nueva, es decir, es un apartado nuevo en el que están colgados todos esos vídeos explicativos acerca de los apartados de los distintos capítulos de la guía, donde cada interesado que quiera consultarlo pues puede acceder directamente a través del canal de YouTube acerca de esos vídeos explicativos. Eso es, que hay como dos partes, la parte escrita que viene la explicación muy bien detenidamente y luego la parte oral en la que tú sales explicando cada uno de los capítulos. Efectivamente, intentamos combinar tanto la explicación visual como el documento gráfico, en el que, bueno, al final lo que intentamos es que el receptor, en este caso nuestro joven entrenador y cualquier otro tipo de receptor, pues pueda asimilar los conceptos, los conocimientos que pretendemos transmitir de la manera pues más eficaz o que le haga llegar de una mejor manera. Pues bien, esta guía se compone de 8 capítulos, más el capítulo 0, que digámoslo así, el capítulo 0 es de presentación. Sí, al final la guía comienza básicamente con una pequeña introducción en la que pretendemos dar a conocer los objetivos de esta unidad didáctica que pretendemos desarrollar, hacia quién pretendemos dirigirlo, en este caso focalizándolo hacia entrenadores y padres, y donde consta de 8 capítulos diferenciados, donde, por ejemplo, este primer capítulo, ¿no? Como veníamos comentando anteriormente, previo a esta entrevista, trae la formación integral. En este caso damos a conocer el rol que desempeñan entrenadores, padres e incluso el psicólogo deportivo. Y en este caso, pequeñas recomendaciones, estrategias eficaces que podemos aplicar desde cada parcela de actuación. Y en este caso, aunar esfuerzos y realizar un trabajo coordinado y eficaz en todos los procesos formativos, educativos y deportivos de nuestros jóvenes deportistas. Es el primer capítulo llamado Psicología Deportiva y Formación Integral, que es la psicología deportiva, los roles del entrenador, de un psicólogo, de los padres, porque en la vida del deportista, tanto el entrenador como el padre y la madre, o como un psicólogo deportivo, un profesional como tú, son muy importantes. Efectivamente, al final tenemos que entender que este proceso consta de varias patas, son distintas esferas que envuelven al deportista y debemos de involucrar a todos los, en este caso a todos los responsables, a todas las figuras de relevancia para el deportista. Los padres y los entrenadores son sus principales figuras de relevancia, son modelos a seguir y claro, y evidentemente si cualquiera de estas partes cojea, no. Y por el caso
involucrar de la manera más eficaz a ambas partes, tendremos mucho ganado en este proceso formativo. Pues el capítulo 1, pasamos al capítulo 2, en el que tenemos valores, deporte, estudios, establecer objetivos. Sobre todo también, Guille, el tema de los valores, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la puntualidad, son valores muy importantes para el día de mañana y en el día de hoy en el deporte, en cualquier deporte. Efectivamente, al final este capítulo trata de la oportunidad que tenemos de aprovechar el deporte como vehículo, como medio, para desarrollar una serie de valores personales y sociales en nuestros deportistas, que como bien dice, no solo le van a ayudar en su presente, sino también en su futuro, personal, académico, laboral. Y como bien has comentado, ¿no? Valores como el compromiso, el respeto, la perseverancia, el trabajo en equipo, edades muy importantes de desarrollar y de implantar en nuestros jóvenes deportistas. Y a su vez tenemos que darle un valor añadido, un énfasis a la formación académica. ¿Por qué? Porque básicamente al final el estudio, la formación académica nos brinda también la oportunidad no solo de enriquecernos, de mejorar personalmente, de dar una mayor oportunidad para nuestro futuro, sino también que nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento en el deporte. Y básicamente el deportista se trata de que entienda de que si mejora en la parcela académica, mejorará en su parcela deportiva y en su rendimiento. Este es un poco el que se pretende transmitir como tres esferas: valores, deporte y estudios, donde si conseguimos que nuestro deportista mejore en cualquiera de esas esferas, mejorará en el resto. Hablamos de procesos que se benefician multidireccionalmente. Y en este sentido, este capítulo concluye a la hora de cómo establecer objetivos de una manera eficaz, sobre la importancia especialmente de trabajar esos objetivos de realización, de mejora personal, en el deporte formativo base, que son como el puente y la vía que nos dan ese paso o ese trampolín a poder alcanzar el resultado o al menos una mayor probabilidad de conseguirlo. Y básicamente yo creo que es uno de los capítulos más importantes de esta guía en cuanto a cómo destaca el énfasis sobre la formación académica, los valores y el estudio. Porque siempre es bueno hacer deporte, actividad saludable, fútbol sala, pero también tener una formación académica por si por lo que sea, bueno, con el deporte no te está saliendo bien o se acaba tu carrera, siempre el tema de los estudios es muy importante. Por supuesto, al final tenemos que hacerle entender al deportista que independientemente de cuál sea su objetivo deportivo de cara a un futuro, es muy importante formarse, desarrollar ese famoso plan B, donde podríamos destacar numerosos deportistas de élite, profesional y de gran relevancia en cualquier modalidad, que son ejemplo de ello, que han seguido formándose incluso a llegar a ser iconos mundiales de cada disciplina. Y también por aquí por el canal pues, pasan muchos jugadores, segunda red, primera red, da igual la categoría, pero muchos de ellos estudian y casi que algunos, no te digo todos, no, pero más de uno ha renunciado a su carrera futbolística o carrera deportiva por el tema de estudios, para centrarse más. Estos son varios de los ejemplos que quizás deberíamos de aprovechar para intentar inculcar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestras niñas, porque realmente son deportistas que además de ser ejemplo deportivo, son ejemplo como persona y como estudiante. Y yo creo que son ejemplos muy idóneos que podríamos aprovechar e intentar inculcar y de dar ejemplo hacia todos ellos. Son dos factores importantes, deporte, actividad saludable y la formación académica, los estudios, pero muchas veces falta tiempo para compaginar tantas cosas. Sí, bueno, esta es una de las cuestiones, ¿no? Sobre todo cuando incluso hablamos del alto rendimiento, el deporte de élite y tal. Pero lo que sí es verdad que está comprobado también es que si intentamos desarrollar en nuestros jóvenes habilidades en cuanto a capacidad organizativa, síntesis en cómo estructurar su tiempo de una manera eficaz, serán capaces de poder combinar esa formación académica y deportiva. Pero claro, aquí entra en juego esos valores que pretendemos también desarrollar de compromiso, de esfuerzo, de perseverancia, de responsabilidad. Y en definitiva, para poder compatibilizar este gran sacrificio que conlleva el compatibilizar deporte y estudio, tenemos que intentar tirar de esos mencionados valores. Y también lo destaca en la guía la fortaleza mental, evidentemente importantísimo y factor clave. Así es, se trata también de destacar que esta fortaleza mental sería como el conjunto desarrollado en su totalidad de toda esa serie de valores, de experiencia que va acumulando nuestro deportista constructiva, y al final se trata de desarrollar bases estables de fortaleza mental, que ese es el concepto, a la hora de cómo el deportista va a seguir afrontando situaciones de adversidad, de dificultad, a lo largo de su trayectoria. Y en definitiva lo que va a construir su propio proceso interno de cómo afrontar esta serie de situaciones en un futuro. Capítulo 2 ha sido ese, pasamos al capítulo 3, liderazgo
y estilo del entrenador. El liderazgo, también factor clave en cada uno de los deportistas. Y Guille, tú, por ejemplo, que eres capitán de un equipo de segunda división, el liderazgo en los momentos malos, en los momentos buenos, para levantar al equipo, siempre tiene la figura de un líder es clave. Por supuesto, al final, cuando hablamos de liderazgo, en este sentido podemos destacar que hay distintos tipos de liderazgo y al final lo que debemos de inculcar es ese tipo de liderazgo positivo, ese liderazgo transformacional, por así decirlo, en el que es aquel que intenta incentivar no solo poner el foco en un tipo de líder, por ejemplo, en un grupo colectivo, sino hacer entender que todo grupo colectivo de un equipo son líderes a su manera. Es decir, aquí sería cómo combinar todos los estilos de liderazgo también dentro de un grupo colectivo para que todos ellos salgan a relucir. Y en este sentido se podría relacionar también con esa asignación de funciones, de roles, y en definitiva que esa cohesión grupal haga que el rendimiento posterior sea mayor también. Porque el liderazgo, vamos a poner el ejemplo de vuestro equipo, ¿no? Segunda división, el líder no es ir primero, poner ese brazalete de capitán, darle la mano al árbitro, elegimos campo o elegimos pelota, sino que el liderazgo es mucho más que eso. Eso es lo que a simple vista se puede ver, no se puede apreciar si va a haber fútbol sala, por ejemplo. Pues mira, el líder, capitán, dale, le da la mano al árbitro, sale el primero, aplaude, vamos, pero no, es mucho más que eso. Sí, bueno, y al final es lo que comentamos, ¿no? El estilo de liderazgo es cómo transmitimos a los compañeros el hecho de compartir un objetivo común y aunar la responsabilidad individual y el esfuerzo común en beneficio de ese objetivo. Y es lo que comentas, ¿no? El liderazgo no solo se reparte en un solo jugador, sino que se reparte entre todos los jugadores. Cada jugador transmite liderazgo a su manera, aporta distintos tipos o perfiles de liderazgo. Y, por ejemplo, en este capítulo, el liderazgo se concentra más en el liderazgo del entrenador. Es decir, cuando hablamos del estilo del entrenador, el liderazgo del entrenador puede distribuirse de 4 maneras diferentes. Hablaríamos de ese liderazgo autoritario, muchas veces, autocrático. Otra vez hablaríamos de ese liderazgo consultivo. Posteriormente podríamos hablar de liderazgo democrático y, por último, de liderazgo delegatorio. Aquí la cuestión que se capítulo es cómo los entrenadores en los deportes de iniciación debemos de combinar los distintos estilos de liderazgo en función de cada situación concreta. Es decir, debemos de valorar cuándo es idóneo utilizar un estilo autoritario o democrático o, por ejemplo, consultivo, cuando, por ejemplo, tratamos de decisiones que son urgentes, de decisiones que, por ejemplo, requieren de una mayor calidad, de otro tipo de decisiones que quizás nos enfrentamos a una serie de situaciones complejas o un problema complejo. Otras veces enfrentar así un grupo cohesionado, poco cohesionado. Y también, finalmente, si debemos de, por ejemplo, afrontar situaciones en las que requieren la participación, por ejemplo, de la decisión del deportista. Cuando queremos tomar una decisión conjunta, quizás enseñarle una nueva habilidad técnico-táctica. Aquí, por ejemplo, en este último caso, sí sería idóneo, por ejemplo, utilizar un estilo democrático o delegatorio. Contar con la participación del deportista en este sentido sería fundamental. Entonces, bueno, es como enseñarle esa estrategia a los entrenadores sobre de una manera distintos estilos de liderazgo en función de cada situación concreta, porque al final, cotidianamente, a través del entrenamiento deportivo, de la competición, se da una serie de circunstancias, de situaciones tan cotidianas o tan diferentes o transversales en los que debemos de estar combinando continuamente estos estilos de liderazgo. Y esto es una labor muy compleja para un entrenador y lo que pretendemos de darle herramientas y estrategias sobre cómo actuar de la manera más eficaz. Eso, dependiendo, bueno, pues de las circunstancias del momento, la información que se dispone, pues ya es un estilo u otro. Es decir, saber leer el problema y ya a partir de ahí podéis tomando una decisión u otra. Efectivamente, así es. Aquí se trata de encontrar la versatilidad del entrenador en su estilo de liderazgo. Pasamos al capítulo 4, motivación y autoconfianza. Siempre hay que estar motivados para la práctica deportiva, pero un exceso de confianza puede ser un factor engañoso. Sí, aquí lo que tratamos también de desarrollar en este capítulo un poquito más laborioso, más largo, ¿no? Tratamos de aprender a que se desglosa en distintos tipos de motivación, ¿no? Hablamos también de cómo la motivación se puede orientar de diversas maneras, orientado hacia la tarea, orientado hacia el ego. Y en definitiva, qué estrategias podemos utilizar para que esa motivación del deportista sea lo más alta y estable posible en el tiempo. Debemos de entender la motivación como un concepto con un abanico amplio en el que la motivación se trabaja constantemente, no depende de momentos puntuales o efímeros.
Y ligado a la motivación hay una variable muy importante que es la autoconfianza. Confianza muchas veces debemos de entender que la autoconfianza es ese estado interno en el que el deportista tiene un conocimiento objetivo de sus posibilidades reales para afrontar una dificultad, una situación compleja, una adversidad, y pone en marcha esos recursos objetivos para afrontar dicha dificultad después de realizar esa valoración. Aquí lo que intentamos es desarrollar bases sólidas y estables de autoconfianza, ya que desafortunadamente tendemos a implantar tendencias de lo que se denominaría una falsa confianza. No estamos acostumbrados, desarrollan tendencias de falsa confianza, es decir, no construimos esas bases sólidas y esos castillos de aire de falsa confianza hace que la propia motivación y autoconfianza del deportista sea de una manera frágil, vulnerable, en función de situaciones de éxito, de fracaso, de dificultad, decepciones, frustraciones y en definitiva que luego a la hora de enfrentarse a este tipo de situaciones complejas no esté lo suficientemente preparado como quizás podría estar. Porque, por ejemplo, a la hora de afrontar un partido, ¿no? Normal de liga, hay que tener confianza en uno mismo, pues saber que lo vamos a sacar adelante, vamos a ganar el partido, es decir, estar seguro de uno mismo, pero tampoco relajarse, es decir, en la falsa confianza, ¿no? Es decir, por exceso de confianza, digámoslo así, que la confianza hay que tenerla, pero no abusar de ella. Lo podríamos decir así, ¿no? Así es, por ejemplo, este concepto que me transmite es lo que nosotros también entendemos más como el nivel de activación. Es decir, el nivel de activación óptimo, que depende de variables como la autoconfianza, la atención, la concentración, hacen que, por ejemplo, excitados, un nivel de activación muy excitado por encima de lo normal, hace que este exceso de confianza nos hace un poco nublarnos, nos hace un poco que perdamos la perspectiva de lo que realmente está sucediendo y quizás no interpretamos bien lo que en este caso la competición requiere o cómo debemos de actuar. Y también cuando hablamos de ese exceso de confianza es cuando quizás nuestro nivel de activación óptimo se encuentra muy por debajo de lo normal y es cuando hablamos de situaciones que aparentemente parecen de exceso de relajación, de apatía. Y en este sentido también mental este nivel de activación. Al final lo que se trata es que el del deportista mantenga la perspectiva objetiva acerca de qué recursos concretos y objetivos puede utilizar para afrontar esa situación de manera individual y posteriormente de manera grupal. Pasamos al siguiente capítulo, número 5, creatividad y estrategias psicológicas para la formación deportiva. Guille, ¿qué podemos encontrar en este capítulo? En este quinto capítulo podemos desarrollar la variable de la creatividad, que esto es fundamental a la hora de propiciar situaciones de creatividad en el deporte formativo y base, donde comúnmente encontramos que el deportista muchas veces se enfrenta a situaciones en las que no desarrolla acciones creativas, una por el miedo a fallar y otra por la posible reacción del entrenador a la hora de proponer una solución creativa. Aquí debemos de hacer entender a los entrenadores que tenemos valiosas oportunidades a la hora de evaluar una solución creativa en cuanto a su iniciativa, su originalidad y sobre todo si es viable o no. En este sentido, el entrenador debería aprovechar esta oportunidad de la manera adecuada. Y posteriormente, cuando hablamos de esas estrategias psicológicas a la hora de gestionar distintos tipos de situaciones, nos encontramos con estrategias relacionadas con el tipo de reforzamiento, positivo o negativo, cómo utilizar el castigo pero de una manera eficaz, ya que podemos encontrar tanto un castigo positivo como castigo negativo también. Hablamos de estrategias como el feedback, como estrategia incluso como la economía de fichas, del tiempo fuera, y en definitiva, determinadas estrategias psicológicas que los entrenadores pueden implementar a la hora de utilizar habilidades sobre cómo gestionar tanto el entrenamiento cotidiano como la competición deportiva. Siempre tenemos enemigos, ¿no? O falta a lo mejor de confianza en determinados momentos y por eso se producen pues, el miedo a los errores, a la reacción que tendrá el míster, a la reacción que tendrá el equipo a la hora de un fallo a nivel individualmente, que a lo mejor puede costarle un gol al equipo o puede influirle de manera negativa al conjunto del equipo. Sí, aquí, por ejemplo, deberíamos de encontrar ese equilibrio entre cómo el jugador debe de aceptar la vulnerabilidad del error, porque dentro de la competición encontramos diversos tipos de errores. Podríamos encontrar errores de precisión, errores de esfuerzo, errores de toma de decisión o errores de concentración y de atención. En este sentido, el deportista debe de entender que los errores de precisión y de toma de decisión forman normalmente parte del juego, vienen condicionados por otra serie de situaciones que quizá el deportista no puede controlar como a él le gustaría,
En cambio, él sí puede focalizarse en esos errores de esfuerzo, de actitud y de atención y concentración, donde sí dependen más de su propia parcela. Todo eso va ligado a que si el deportista no entienda que debe de ser vulnerable con el error, a propiciar situaciones de refuerzo y que forman parte del juego, puede desarrollar esas tendencias de el miedo a errar, el miedo a fallar e incluso el no asumir esa responsabilidad individual de una manera objetiva, con valentía, pero tampoco sin ser osado, siendo consciente de la responsabilidad que tiene, no solo individual, sino a la hora de cómo puede beneficiar o perjudicar a su equipo. Entonces aquí sería un cúmulo de conceptos en los que es importante que el deportista trabaje recta ordenada, sentirse atenazado por la situación. Pasamos al capítulo 6, gestionar periodos de la competición deportiva. Tú eres deportista durante todo el año, profesional, pero tenemos distintas épocas, ¿no? Por ejemplo, los meses de junio, julio, agosto son de pretemporada, de septiembre a mayo pues empieza la liga, luego estará, por ejemplo, el parón de Navidad. ¿Cómo debemos de gestionar esos periodos? Así es, como bien has explicado, durante todo el transcurso del año o de la temporada encontramos distintas fases y etapas. En este sentido, cuando hablamos en este capítulo de los periodos previos a la competición deportiva, extrapolándolo al deporte formativo o incluso al deporte profesional, es idóneo intentar incentivar una preparación idónea previa en este caso, al entrenamiento o a la competición. En este sentido, debemos de intentar inculcar determinados hábitos saludables, higiene del sueño y el famoso entrenamiento invisible, que es fundamental en el deportista, y también atender a determinadas variables usarse de una manera para que posteriormente el rendimiento, la actuación en la competición o en el entrenamiento sean lo más idóneos. Sucesivamente indagamos en cómo los entrenadores, padres y deportistas podemos actuar de la manera más eficaz dentro de la competición y aquí diferenciamos dos fases. Dentro de la competición encontramos una fase de participación activa, es decir, aquella que sucede cuando se produce el transcurso de la competición en sí, lances del juego, acciones, etcétera, y que se combinan con determinados periodos en nuestro caso en el fútbol, en modalidades deportivas como baloncesto y tal, encontramos periodos de descanso, por ejemplo en nuestro caso el fútbol sala, descanso de 10 minutos entre dos partes, baloncesto, un pequeño descanso entre cuartos y un descanso más prolongado al final del segundo cuarto, pero en modalidades como por ejemplo el tenis encontramos determinados descansos cada dos juegos y aquí los deportistas tienen una enorme trascendencia en cómo pueden utilizar determinadas estrategias psicológicas para que su atención y su concentración se mantengan lo más posible en beneficio de su rendimiento. Y de eso se trata, en cómo podemos aprovechar estas oportunidades para que en función de las situaciones que suceden en el entrenamiento de la competición, que son situaciones de máximo estrés para el deportista, lo gestione de la manera más eficaz. Y finalmente, cómo afrontar esas situaciones post-competición, donde evidentemente hay un resultado que influye en el deportista. Y esto no podemos evitarlo. Y son oportunidades que tenemos que aprovechar padres y entrenadores, por ejemplo, conversaciones con nuestro hijo, cómo tratar a la moneda, el éxito y el fracaso, y cómo obtener esas conclusiones objetivas, constructivas, desarrollar esas variables de autoconfianza, de análisis objetivo a través de estas oportunidades. Porque son distintas etapas, distintos periodos, pero es que al final todos son importantes porque la preparación te lleva, o sea, la preparación durante el periodo no competitivo te lleva a la preparación durante el periodo competitivo, el descanso pues es un trabajo invisible que siempre viene bien para descansar, bueno, desconectar, es decir, muchos factores, pero claro, digámoslo así, como igual que decíamos antes lo del capitán, ¿no? A simple vista, pues claro, solo parece que trabaja durante los partidos, ¿no? Porque la gente a lo mejor pues va a verte durante las competiciones, pero cada factor, digámoslo así, pretemporada, descansos, periodos no competitivos, parones, todos son importantes para al final mantenerte en forma, que tanto mentalmente como físicamente, quiero decir. Efectivamente, al final debemos de entender que todos los periodos son fundamentales y debemos de cuidarlos en la mejor medida, porque es como bien dice, una buena preparación nos ayuda posteriormente a mejor rendimiento dentro de la competición y también si aprovechamos la oportunidad post competición nos va a ayudar. Pasamos al penúltimo y séptimo capítulo, estrés emocional, estrés y lesiones deportivas. Dos factores bastante negativos, tanto las lesiones como
el estrés, lesiones que se producen por lo largo de la temporada y las situaciones estresantes, ¿no? Porque, bueno, el cúmulo de partidos o momentos ya en los que te juegan mucho, tanto un ascenso como un descenso, ahí es donde verdaderamente entra el estrés. ¿Cómo debemos de gestionar esas situaciones, Guille? Tanto, por ejemplo, a la hora de, pues bueno, de se produce una lesión, una situación estresante, ¿qué debemos de hacer? En este caso, por ejemplo, cuando se produce una lesión deportiva, debemos destacar que el estrés se manifiesta de muchas maneras diferentes. Es decir, el estrés se puede manifestar en forma de ansiedad, de hostilidad, de decepción, de agotamiento psicológico. Y en este sentido, cuando encontramos un deportista, por ejemplo, que tiene una lesión de larga duración, esa gestión emocional sufre diversas etapas. Es decir, en esa fase inicial que el deportista se encuentra de ira, de frustración, de aceptación de la propia lesión, se puede trabajar con él a la hora de gestionar estos estados emocionales. Imaginamos que este, por ejemplo, deportista se enfrenta a una lesión en la que también debe de realizar una cirugía hospitalaria y también es importante prepararle y trabajar este proceso a la hora de gestionarlo. Posteriormente, tenemos que destacar que en el proceso de recuperación es fundamental que sea un trabajo muy eficaz y coordinado entre el médico especialista, fisioterapia, rehabilitador y psicólogo deportivo, porque lo que tenemos que incentivar es que el deportista sea lo más meticuloso, comprometido, para que el proceso de cicatrización y recuperación sea lo más eficaz. En este sentido, tenemos que estar alerta a toda esa serie de posibles expectativas que puede generar el deportista a la hora de querer precipitarse para volver antes de tiempo, no cumplir con determinadas tareas que se le asignan en el proceso de recuperación, va a sufrir determinados estados de ira, de frustración, de incluso precipitación y debemos de canalizar eso. Debemos de estos estados emocionales, incluso cuando el deportista esté a punto de reincorporarse a la actividad deportiva. ¿Por qué? Porque debemos de controlar muy bien el hecho de que ese exceso de ímpetu quizá, o por ejemplo, ese déficit, ¿no?, de autoconfianza o de miedo, por ejemplo, en la readaptación de la lesión a la actividad de nuevo deportiva después de una lesión de larga duración, tenemos que hacer que todos esos pensamientos, todas esas distorsiones cognitivas, esos posibles miedos, incertidumbres, esa posible experiencia pasada, ¿no?, de esto en el que se diluyan. Y al final esto es un proceso en el que nuestra mente debe de estar muy preparada porque al final, cuando nosotros de manera fisiológica también generamos mayor estrés, tenemos una mayor probabilidad de lesión. Esto se demuestra en determinados estudios que, por ejemplo, altos niveles de estrés propician que nuestro cuerpo libere cortisol y adrenalina. Y esto hace que, previo a una lesión deportiva, los deportistas tengamos mayor probabilidad de tener una rotura muscular, por ejemplo, por ese exceso de estrés, o, por ejemplo, una lesión del también en los procesos de readaptación y recuperación impide que la calidad de cicatrización sea de lo más eficaz. Esto es curioso, ¿no? Porque cuando entendemos que el deportista, en lugar de gestionar estos estados emocionales de estrés para que su calidad de recuperación sea mejor, si no somos capaces de que él mismo no añada más leña al fuego, presión añadida, mayor estrés, va a empeorar su capacidad de recuperación. En este sentido, debemos de destacar esa relación que hay en cómo el estrés puede repercutir severamente a la lesión y en este caso, cómo venir para que esto suceda. Vamos a poner un ejemplo de este capítulo, ¿no? Va a empezar la temporada, ¿no? Da igual el equipo, va a empezar va a comenzar la temporada, el equipo ya preparado, y en el primer partido de liga, da igual el deporte, le estamos poniendo un ejemplo. Primer partido de liga, se lesiona un jugador, se pierde toda la temporada. Se había preparado perfectamente para la pretemporada, había renunciado a muchas cosas, bueno, por llegar a informar la pretemporada, a disputar otros torneos amistosos de verano o cualquier otro factor, por centrarse en su equipo, por centrarse en la pretemporada y en llegar en un estado óptimo para la temporada, porque la temporada va a ser importante, 23 años, ya crecimiento, mirando pues otras categorías, vamos, que la temporada iba a ser importante. Y en el primer partido, en la primera parte, se lesiona y se pierde la temporada. ¿Cómo debemos gestionar, por ejemplo, ese caso en concreto? Pues mirad, nos encontramos, por ejemplo, en una lesión de larga duración en la que hay una serie de expectativas iniciales. Esto genera un riesgo. Antes de que se produzca una lesión o no, es muy importante que los deportistas no generemos expectativas acerca de, por ejemplo, si podemos considerar que va a ser un año muy fructífero, muy bueno de rendimiento, porque esto también nos hace vulnerables y corremos el riesgo a que si no cumplimos esas expectativas deriven situaciones de estrés y de frustración. Posteriormente, cuando se produce esto, podríamos destacar que el deportista se va a enfrentar inicialmente a situaciones en las que va a negar el que se ha lesionado en el sentido de
no va a querer aceptar la situación, pasar esa fase de duda y va a experimentar emocionales, ¿no? Como desde el mayor cabreo, enfado e ira, hasta la mayor decepción absoluta en este sentido, ¿no? El sentirse infravalorado, su autoestima caerá en picado, autoconfianza, etc. Y estos son los procesos anteriormente mencionados en cómo tenemos que ofrecer ese apoyo, proporcionar al deportista ese espacio para que desarrolle determinadas estrategias y habilidades psicológicas para gestionar estos estados emocionales y mantenerse de alguna manera lo más altamente estable esas variables, ¿no? De autoconfianza, de nivel de activación y en este sentido incrementar su repertorio. Y posteriormente ir acompañándola en esas posteriores fases, tanto de cirugía, de post-hospitalización, de recuperación inicial y posteriormente en esa readaptación progresiva para que controlemos determinados riesgos que surgen en ese proceso de larga recuperación, donde hablaremos de expectativas, presión añadida, el intentar acelerar esos procesos de recuperación y quizás precipitarnos, donde correríamos un grave riesgo, determinados miedos que el deportista puede experimentar que se consolidan con el tiempo en cuanto a la probabilidad de volver a romperse, y en definitiva es prepararle de la mejor manera para que su vuelta al entrenamiento y a la posterior competición sea de una manera meticulosa, organizada y en definitiva que le permitan superar esta experiencia con un aprendizaje constructivo. Efectivamente, también, aunque por muy largo que sea el proceso, que vaya todo con tranquilidad, sin precipitarnos, que si son 6 meses, son 6, 7, 8, lo que sea, pero no hacer, por ejemplo, 6 meses en 5, es decir, acortar por ir por deprisa porque estás muy estresado y quieres volver a la actividad física lo antes posible. No, Guille, eso es negativo. Es decir, en algunos casos sí es verdad que se acortan los plazos, pero bueno, porque van muchos factores bien, pero normalmente suele incluso tardar más de lo previsto, ¿no? Efectivamente, de hecho, una de las curiosidades que has comentado es que hay determinados factores y cada caso es ideográfico, es decir, es muy individualizado. Todo depende de la evaluación del paciente, de cómo el médico, el fisioterapeuta, especialista en cuanto a la lesión, el readaptador, van viendo esa evolución. El deportista aportará sus sensaciones subjetivas, ese dolor, esa molestia, pero se debe realizar un trabajo meticuloso y en caso de que se quiera acelerar, que sea siempre bajo una rigurosidad médica, que no sea por una precipitación en cuanto al propio deportista que ese exceso de ímpetu le lleve a equivocarnos y que corramos el grave de riesgo de volver a retroceder. Claro, porque luego se producen las recaídas o tiras tu carrera por acortar un mes, y eso es verdad que ha pasado en muchísimos casos, en muchísimos deportes, que lo hemos visto, vamos, a diario a lo mejor no porque no es una cosa habitual, pero muchas veces ha pasado en cualquier deporte que por acortar un mes o dos, has jugado 2 o 3 partidos bien, pero luego te has resentido y has tirado tu carrera por acortar los plazos. Y en jugadores profesionales, vamos, lo podemos ver en muchos casos. Pues del capítulo 7 pasamos al octavo y último, atención, concentración y nivel de actuación óptimo. Guille, ¿de qué trata este último y octavo capítulo? Pues este es de los capítulos que quizás también coge mayor relevancia en la guía, porque debemos destacar que la atención es una de las variables más importantes en el desarrollo no solo del deportista, sino en el rendimiento posterior. Y en este sentido, la atención y la concentración no solo la podemos extrapolar al ámbito deportivo, sino también a la esfera académica e incluso laboral o cualquier esfera personal. Y en este sentido, damos determinadas herramientas acerca de cómo podemos trabajar la atención y la concentración en los deportistas, pasando por distintos canales, tanto amplio como reducido, y en función de su dimensionalidad, si es interno o externo. En este sentido, podríamos poner un ejemplo. Si queremos enseñarle a un jugador de baloncesto una nueva habilidad técnica, un determinado step back, una serie de procesos o de gestos técnicos que posteriormente se unen en una determinada secuencia, inicialmente sería idóneo utilizar un enfoque atencional que sea interno y reducido, en la que el deportista se centre únicamente en su propia acción, de una manera en la que pueda primero adquirirla e interiorizarla y posteriormente mejorándola. Progresivamente pasamos de ese enfoque interno y reducido a abrirlo de una manera interna y amplia para que el deportista siga experimentando esa serie de sensaciones, de gestualidad, de movimiento y conforme vamos viendo que el deportista sigue progresivamente dominando esa secuencia, comenzaremos a hablar de un enfoque atencional en lo que se va a centrar en el externo y en este sentido amplio y reducido, es decir, le vamos a ir añadiendo determinados estímulos externos al deportista, por ejemplo, determinados compañeros
móvil, rivales, en los que cuando queramos que esa secuencia del step back lo realice de una manera eficaz, se enfrente a una situación lo más real posible hasta que lleguemos a esa fase final en la que pueda aplicarlo directamente en un entreno y en una competición. En este sentido, se pueden utilizar determinadas estrategias psicológicas sobre cómo la enseñanza de una habilidad técnico, táctica, psicológica, podemos combinar los distintos enfoques atencionales en cuanto a su desarrollo también. Y ahora, Guille, vamos a poner un ejemplo concreto, no de todo a nivel general, digámoslo así, pues juntando los 8 capítulos, que ojalá se produzca en unos meses. Bueno, tuvo lugar hace 1 año y medio, pero bueno, esperemos, ojalá, que se vuelva a producir en los próximos meses. Vamos a poner el ejemplo del equipo, ¿no? Termina la liga, la competición regular, ojo, la competición regular. Y la próxima semana jugáis playoff, no, vamos a poner semifinales, vamos a empezar por las semifinales, que antes de la final está la semifinal. Partido ida y vuelta, 2 partidos, ¿no? Partido sábado, ¿no? Jugáis en casa, en el pabellón de elegido, rival, bueno, pues el rival que toque en ese momento. Desde que ya se conoce que vaya a jugar un partido tan importante, ¿no? La fecha, el lugar y todo ello, ¿cómo debe ser el liderazgo, la motivación? Es decir, cambiando un poco los 8 elementos los 8 capítulos que hemos hablado. Desde el lunes, por ejemplo, desde el lunes hasta el sábado, ¿cómo gestionarías tú, por ejemplo, esa situación? Una vez termina la competición, el equipo entra en playoffs, debemos de afrontar ese partido la semana posterior. En este sentido es básico regular el nivel de autoconfianza y de motivación. ¿Por qué? Porque muchas veces intentamos motivar a nuestros deportistas cuando, por ejemplo, viene una cita tan importante, tan trascendental como un playoff. En este sentido nos empachamos de motivación. En este sentido el deportista no necesita mayor motivación que la propia competición le da. Lo que debemos de trabajar durante la semana son situaciones de percepción de control. Es decir, si las que los deportistas perciban que ellos dominan, que no son tareas muy complejas que quizás puedan sentirse indefensos, porque esto al final lo que está potenciando es la variable de la autoconfianza. Para que el deportista afronte con mayores garantías este tipo de situaciones, como la que tú me comentas en concreto, el foco debe de estar en la autoconfianza. Propiciar situaciones de control. ¿Por qué? Porque va a hacer que tanto autoconfianza como motivación se mantengan lo más altas y estables posible. A lo largo de las tareas del entrenamiento se podrían propiciar determinadas situaciones, ese estrés ante posibles o anticipación de dificultades que pueden surgir en ese partido, que también es importante. Y en este sentido también el foco sería intentar, a través de la variable de la atención y la concentración, intentar llegar a un nivel de activación óptimo a nivel colectivo, anticipando situaciones que pueden surgir de estrés dentro del partido, intentar que los jugadores y el grupo intenten regular ese nivel de activación para que se mantenga óptimo, para que el rendimiento posterior sea lo más exitoso posible, independientemente del resultado. Pues esa situación, ojalá soñemos todos con que en los próximos meses se produzca. Una situación que, como recordemos, el año pasado también se produjo, playoff, que prácticamente se tendió cada eliminatoria al máximo, ¿no? Muchísimas situaciones, muchos momentos altibajos en poco tiempo, ¿no? Guille, prácticamente estamos hablando que el playoff es partido por semana, incluso entre media semana, pues 3, 4 semanas prácticamente a tope, en las que tiene momentos gana un partido, el equipo está a tope, llega una derrota, el equipo baja un poco, es decir, un vaivén de momentos en poco tiempo. Así es. Entonces, todo el proceso de preparación de temporada en toda esa montaña rusa de estados emocionales que nos sucede. Efectivamente. Pues dejando un poco la guía exactamente a un lado, guíe para todos aquellos clubes, personas a nivel individualmente, da igual, cualquier persona que nos esté escuchando en estos momentos, que quiere que Guille Pérez, psicólogo deportivo, pues le transmita una charla a su equipo, le transmita una charla a algún jugador en concreto, a alguna persona que nos está escuchando en estos momentos, ¿qué tiene que hacer para ponerse en contacto contigo? ¿Dónde está disponible? Bueno, por ejemplo, a través de las redes sociales, por ejemplo, a través de nuestro Instagram, ¿no? De Guille Pérez, psicólogo deportivo, podrían encontrar toda la información de contacto, el número de teléfono, correo electrónico, etcétera, para poder contactar y en este caso atender a todo lo que necesite cualquier club, deportista, padre o madre y poder trabajar en cualquier objetivo de mejora o necesidad que tenga. Y también te podemos ver que le está ayudando a equipos profesionales, como por ejemplo el Club Polideportivo Elegido en Segunda Red.
Sí, en este caso también colaboramos con distintas modalidades, entidades y club, y como bien dices también con el Club Polideportivo Ejido, en este caso en el primer equipo también, intentando ayudar en la labor que podemos con el cuerpo técnico también, a la hora de trabajar con los chicos, y también trabajando individualmente con aquellos deportistas que así lo necesitan, ¿no? En función de determinados objetivos que se hayan propuesto, determinados objetivos que desde el cuerpo técnico le proponen a los deportistas, y en definitiva intentar aunar esfuerzos en beneficio. Pues dejando un poco a un lado la psicología deportiva, ya para ir terminando, capitán de Inagru elegido futsal en segunda división, Guille, el equipo ahora mismo octavo con 18 puntos, el pasado sábado conseguí una victoria en casa con un hat-trick de Juan Emilio frente al Club Deportivo Leganés. Este próximo sábado viajé a Burela, Burela también equipo que viene a defender de primera división, partido muy importante por las posiciones de arriba. ¿Cómo está viendo el equipo esta temporada? Bueno, el equipo yo tendencia ascendente, es cierto. Al inicio el hecho de tener nuevos compañeros, nuevo entrenador, nueva metodología, ha hecho que quizás ese proceso de adaptación nos ha costado un poco más, pero veo que el equipo está engranando cada vez más lo que nos pide José. Estamos intentando interpretar mejor lo que pretendemos llevar a cabo dentro del transcurso de los partidos y pienso que al final la plantilla está dotada de muchos compañeros, o en este caso todos los compañeros con una gran cualidad. Estamos intentando engranar y pienso que al final el grupo puede que siga manteniendo esa línea ascendente si seguimos trabajando como lo está haciendo. Porque erais prácticamente 5 de los que se ve la temporada pasada. Moto, Jesús, Nacho Gil, Pipi y tú. Había que darle un míster también nuevo, había que darle tiempo al equipo de adaptación, pero ya prácticamente va el equipo en línea ascendente. Y es que también 5 jugadores, hay más jugadores nuevos que digámoslo así, de los que siguen, pues como todo, necesita su tiempo y adaptación. Efectivamente, también nosotros somos el deporte y más también por cómo funciona el alto rendimiento, no entiende de paciencia muchas veces, ¿no? Y de procesos, pero sabíamos que debíamos de soportar también esa fase inicial en la que quizás no nos desenvolvemos como a cualquier jugador le gustaría, pero que tenemos que entender que esto también forma parte de ese proceso y en este sentido, francamente, veo que el equipo ha ido evolucionando bien, se engrana mejor y espero y confío de que podamos intentar mantener esa línea ascendente. Pues aquí ya nos vamos con la última. Por una parte, un mensaje a todos los seguidores oyentes que nos han escuchado de la psicología deportiva y por otro, a toda la afición de Inagru Elegido Futsal que te ha escuchado también atentamente para que crean, para que estén con el equipo y que esta temporada Inagru Elegido Futsal vuelva a hacer cosas importantes hacia el ascenso a Primera División. Bueno, en este sentido, lo que me gustaría poder es que todo oyente, que todo espectador, pues pudiera entender que la herramienta de la psicología del deporte no solo se utiliza en el alto rendimiento, ni se necesita tener una dificultad, un problema, sino que simplemente con intentar abrir ese concepto, ese abanico más amplio en la psicología del deporte, cómo nos puede ayudar a desarrollar esos objetivos educativos, objetivos de mejora personal, atender a determinados, no solo deportistas, sino incluso los entrenadores que pueden incrementar su repertorio de habilidades añadiendo el ingrediente de la psicología del deporte, pretendemos implantar y, ¿por qué no?, intentar desarrollar y consolidar esta herramienta en nuestra provincia para que puedan beneficiarse todas las modalidades deportivas. Y en este sentido me gustaría poder mandarle un gran abrazo y un recuerdo a todos nuestros aficionados, que espero que ojalá puedan seguir apoyándonos como lo están haciendo en cada partido, de manera insistente, y donde solo decirles que intentamos asumir esa bonita responsabilidad de no solo debemos de sacar ese resultado positivo, sino que debemos de asumir esa responsabilidad de hacer un buen juego, de ser un ejemplo para nuestras bases, para todos los niños y las niñas que nos ven, y que al final todo el tiempo que dedican en venir a vernos al pabellón, a apoyarnos, que al final piensen y que valoren de que me ha merecido la pena. Pues Guille, que con la guía de buenas prácticas de iniciación que has presentado junto con la Diputación de Almería, que ojalá le sirva a mucha gente, sean mayores, menores, pero que le sirva a mucha gente y a la afición de Ejido, que estén lo más arriba posible, que sigan animando el equipo y que Inagru Ejido Futsal sueñe otra vez con el playoff de ascenso a Primera División. Y a ti, Guille, muchas gracias por haber estado aquí conmigo hablando para mi canal y para toda la gente que nos ve. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un gran placer. Nos vemos pronto. Bien, pues hasta aquí llega esta tertulia Bau con Guille Pérez, psicólogo deportivo y jugador de Inagru Elegido Futsal en Segunda División.